recuerda ya cuando en Hechos 15 yo leí, viene Jacobo y se pone en pie, hace la propuesta y la congregación es quien toma la decisión y dijeron sí, secundamos la propuesta, Jacobo, tienes razón, vamos a hacerlo, y mandan esta carta y mandan unos representantes con ellos, ¿verdad? Para que sea más poderoso lo que está decidiendo ya. Era Barsabás y Silas, que Silas después se quedó ya con Pablo y llegó a ser uno de los grandes compañeros del apóstol Pablo. También, hermanos, vemos esta responsabilidad y esta autoridad de la iglesia cuando los apóstoles dicen en capítulo 1, versículo 6, dicen, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y mire el versículo 5. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que las decisiones que se hacen en la iglesia deben de ser tomadas congregacionalmente. Eso se llama un gobierno congregacional. O sea, nosotros como iglesias bautistas, y esto es un todo distintivo que viene dentro de la autonomía de las iglesias, las decisiones que se toman no vienen de la iglesia madre de Jerusalén, tampoco viene de la iglesia fulana de tal, no tenemos una sede ni un concilio, no tenemos ninguna convención que nos diga ya hacer determinadas cuestiones, sino la congregación, hermanos, bajo el liderazgo de del cuerpo pastoral o del pastor y los diáconos, deben de tomar la decisión que haya que tomarse, ya sea para determinada cuestión, no sé, comprar un terreno, comprar unos autobuses, tal vez crear nuevos ministerios, tal vez enviar misioneros a determinados lugares. Entonces todas esas decisiones deben de ser tomadas bajo la responsabilidad única de la iglesia local. Ninguna otra iglesia debería de estar interviniendo para la toma de decisiones. No estoy diciendo que en algunos casos no se pueda contar con el consejo o con la ayuda de otras iglesias que tal vez tengan un pastor de mucho más experiencia que pueda ayudarnos en ciertas cuestiones. Esto es bien claro que lo vemos en la Biblia. Hay muchos ejemplos al respecto y vamos a ir, yo creo que más adelante, viéndolos a detalle cada uno de ellos. Entonces, la iglesia es la que tiene la autoridad de mandar misioneros. ¿Okay? La iglesia es la que tiene autoridad de mandar misioneros. Es solo a través de la autoridad de la iglesia local que otras iglesias pueden ser establecidas. Miren, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, dice versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora aquí tenemos a Felipe, que salió de la iglesia de Jerusalén y se va para Samaria a predicar el evangelio. Ahora recuerde que los samaritanos, hermanos, y los judíos no se llevaban muy bien entre sí. Había como un roce y los samaritanos creían que porque allá en Samaria había estado Jacob, el padre de las 12 tribus, y por eso ellos tenían más derecho que los mismos que vivían en Judá, etcétera. Había un roce ahí entre ellos. Pero fíjense lo que sucede más adelante. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ahora, la iglesia acá está creciendo en Antioquía. Pero miren lo que sucede en el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Por aquí tenemos un caso bien peculiar. Felipe sale a Samaria, predica el Evangelio, gente está siendo salva, gente está siendo bautizada, pero ellos tenían que tener la autorización de la iglesia enviadora. La iglesia enviadora era la iglesia de Jerusalén. Por eso es que cuando la iglesia estaba comenzando, tenían como una misión, por decirlo así, vienen desde Jerusalén, no cualquiera, sino Pedro y Juan, hermanos, eran los apóstoles de apóstoles, en aquel entonces eran los de más renombre, Pedro y Juan. Vienen, ratifican la obra, organizan esa misión ya como una iglesia. Y no solo eso, pero algo interesante sucede, y creo que solamente sucedió en el caso de Samaria. No habían recibido el Espíritu Santo hasta que llegase la autorización de la iglesia enviadora, que es la iglesia de Jerusalén. Cuando eso sucede, el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Habían dicho, si reciben el Espíritu Santo, y entonces la iglesia se independiza, se hace una iglesia, ¿cómo se dice? Se hace autónoma, se hace independiente de la iglesia de Jerusalén. Ahora, podemos ver este caso también, por ejemplo, en el capítulo 11 de Hechos, dice el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora, note por favor aquí. Había ya personas, hermanos, que estaban predicando el Evangelio allá en Antioquía. Eran unos varones de Chipre y de Cirene, dice la palabra. Y ellos estaban anunciando el Evangelio, pero entre los griegos. Y dice la palabra que la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, gran número. No se nos dice cuántos, pero yo creo, hermanos, que eran bastantes. No han haber sido 10, ni 15, ni 20, ha sido mucha gente. Y no solamente creyeron, pero se convirtieron al Señor. Hermanos, estos habían sido salvos y convertidos. Pero también, fíjese bien, tuvieron que, hermanos, tener la autorización de la iglesia enviadora, es decir, de la iglesia de Jerusalén. Y desde allá mandan a Bernabé. Viene Bernabé, se organiza la obra, se organiza la iglesia, y no fue hasta que se les dio, como decimos coloquialmente, la luz verde de la iglesia enviadora, que entonces la multitud fue agregada al Señor, dice el versículo 24, hablando de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Por eso vuelvo y repito, hermanos, muchas de estas iglesias que salen, porque yo me enojé con el pastor, me voy y me llevo un grupito de gente y comienzo mi propia iglesia. Hermanos, si usted hace eso, usted está violando un patrón bíblico. Se lo digo con todo respeto y cariño, hermanos, eso no se debe de hacer así. La iglesia debe comenzarse bajo la autorización de la iglesia local, de la iglesia enviadora. Solamente así. Yo sé que hay muchas iglesias que se comienzan así y gente salva y esto y otro, pero no es el patrón bíblico.
Queremos tener iglesias bíblicas, queremos tener la bendición de Dios. Y por eso es que tenemos que conocer la palabra de Dios y ver cómo, hermanos, se hacía todo esto en la Biblia. Esta iglesia, hermanos, nuevamente, la iglesia de Antioquía, yo creo, si usted sigue leyendo, no voy a hacerlo por cuestión de tiempo, pero si usted sigue leyendo el capítulo, yo creo que Bernabé se quedó como pastor allí. Después Bernabé se va y busca a Saulo de Tarso, y se lo trae a la iglesia ahí en Antioquía, y los dos están sirviendo, hermanos, y se arma una tremenda obra. Y luego en el capítulo 13, esa iglesia es la que manda a Bernabé y a Saulo como misioneros para comenzar todas aquellas iglesias del Nuevo Testamento. Todas las iglesias que Pablo comenzó, hermanos, fueron porque la iglesia de Antioquía los envió como misioneros. Y note, hermanos, por favor, cuando usted ve en la Biblia, usted va a ver cómo cuando ellos terminaban un viaje misionero, llegaban nuevamente a su iglesia enviadora. Por ejemplo, en el capítulo 14 de Bernabé y Pablo, dice, capítulo 14, versículo 26, dice así. Dice, versículo 24, ya cuando estaban de regreso en el primer viaje misionero, dice, pasaron luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Note por favor este versículo, dice, de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ellos regresaron nuevamente, no a Jerusalén, sino a la iglesia enviadora. Vamos a decir, yo llegué aquí como misionero, ahora yo soy el pastor aquí en la iglesia, pero yo decido regresar. Yo comienzo la iglesia, ponemos a otra persona como pastor. Yo debería regresar a mi iglesia enviadora, que es allá en Florida. Porque debería regresar allá, y de allá, si acaso quiero comenzar otra obra, salir con la autorización de ellos a comenzar otra obra en algún lugar. Eso es como se debería hacer. Ahora, yo creo que también pudiera salir enviado bajo la autorización de mi iglesia, porque yo ya soy el pastor acá, no soy solamente misionero, pero soy el pastor. También ellos pudieran mandarme, pero no saldría yo de buenas a primeras porque se me ocurrió ir a comenzar una iglesia en Hawái, por decir algún lugar, y decir, me voy. Dios me llamó a Hawái. No, pero tienes que tener, hermano, la autorización de tu iglesia para que te envíen bíblicamente hacia Hawái. Eso es lo que estoy tratando de decir. En el capítulo 15 ya vimos, hermanos, el ejemplo claro, ¿verdad?, de cómo se resolvió ese asunto allá, que habían salido unas personas sin la autorización de la iglesia de Jerusalén. Ahora, las iglesias, hermanos, que no han sido formados bajo la autoridad de una iglesia enviadora o una iglesia madre, yo los llamo instituciones para-eclesiásticas, es decir, son instituciones, sí, son una iglesia, pero no están bajo el patrón bíblico. No estoy tampoco criticando, diciendo que esas iglesias se van a ir para el infierno, que no son bíblicas o esto y lo otro, no. Pero hermanos, yo creo que pudiéramos hacer las cosas más bíblicas si nos apegamos a la verdad. Cada iglesia local puede tener compañerismo con otras iglesias de su misma fe y práctica. O sea, no estamos diciendo que cuando somos autónomos no tenemos que mezclarnos con nadie. ¿Okay? Sí podemos tener compañerismo con otras iglesias, y debería ser iglesias de nuestra misma fe y práctica. Pero fíjese bien, siempre y cuando uno no se interfiera en asuntos doctrinales. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de la iglesia de Antioquía y la iglesia de Jerusalén, que acabo de mencionar, esta iglesia de Jerusalén, se habían salido unos de ahí sin autorización y ya estaban enseñando otras cosas. No debería de haber eso, hermanos. No debería de haber eso. Yo no debería de estar diciéndole al pastor o a los hermanos de la iglesia, ustedes deben de enseñar esto porque yo no lo creo así. No deberíamos de respetarnos nuestra ¿cómo se dice? Autonomía. Sí, autonomía. Hay diferentes prácticas, hermanos, y
debemos tener mucho cuidado y ser muy sabios. Por ejemplo, yo tengo una costumbre de que cuando yo me paro a predicar en el púlpito, a mí